Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este 17 de julio, bueno, de este miércoles, una jornada que nos deja en Oviedo la visita de la delegación inglesa para el tema de la organización de los Oscars de los quesos. Bueno, pues todavía habrá alguno que diga, ¿y qué es esto de los Oscars de los quesos? Bueno, pues es que Asturias quiere ser capital mundial del producto alimenticio, como es el queso, de la cultura quesera, y Oviedo quiere ser el estandarte y bandera de esa capitalidad. Bueno, pues la Plaza de Trascorrales ha acogido hoy la visita de la delegación inglesa. Sí, esa nación que echa un queso a rodar prao abajo y se lanzan todos detrás a ver quién lo pilla, el que la pesque para él, en este caso. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el futuro, vamos a ver cómo discurre todo esto de los quesos y cómo discurre el programa de esta noche, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy, bueno, con una máxima que dice que si algo no se cuenta es como si no hubiera ocurrido. Bueno, pues a partir de la próxima temporada, hoy hacemos, bueno, pues un avance, pues cada 15 días nos visitará personal del Indurot. Ahora sabremos, bueno, a qué obedecen estas siglas, con el ánimo de divulgar, con el ánimo de conocer, con el ánimo de transmitir lo que están haciendo no solo en Asturias, sino también fuera de nuestras fronteras regionales. Y es que esta casa, Asturias Televisión, ha firmado un acuerdo específico de colaboración entre el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, el Indurot de la Universidad de Oviedo, para la realización y emisión de un espacio audiovisual mediante el que difundir acciones que realiza el propio Indurot en materia de investigación, restauración y difusión sobre recursos naturales y medioambientales. Hoy, para hablarnos de lo que va a ser el desarrollo, como digo, a partir de la próxima temporada y de forma quincenal, se encuentra con nosotros Antonio Torralba, él es coordinador del área de comunicación y educación ambiental del Indurot. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, lo primero, ¿qué es Indurot? ¿Qué nos encontramos después de esas siglas, bueno, que como decía, obedecen al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, perteneciente a la Universidad de Oviedo? Sí, se trata de uno de los institutos más antiguos de la Universidad de Oviedo, que se fundó en el 1985 y que se dedica sobre todo a realizar una investigación que sea multidisciplinar y aplicada a los recursos, bueno, indica su nombre actual, a los recursos naturales y a la ordenación del territorio. Se diferencia, por ejemplo, de los departamentos de la universidad, que suelen ser más específicos en una sola disciplina, o una sola serie de disciplinas, en que ahí lo que hacemos es que cada una de las áreas se trata de una disciplina completamente distinta o completamente distinta, pero que todas en conjunto aplican para trabajar los recursos naturales, de una forma no individual, sino todas en su conjunto. Claro. Bueno, están ustedes ubicados en el campus de Mieres, bueno, pues muy cerca de lo que es el edificio central. Veremos a continuación, bueno, pues unas imágenes de esas instalaciones. Prestan servicio, como decía, desde 1985. Actualmente, ¿cuáles son las principales acciones que están desarrollando? Actualmente las principales acciones están relacionadas, por una parte, con encargos que realiza la administración. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando la estrategia antiincendios para los próximos años, o bien acciones que vienen derivadas de proyectos, sobre todo europeos, que Europa es la que actualmente está financiando la mayoría de los trabajos de ordenación de los recursos o de su valoración. Principalmente ahora acaba de terminar uno sobre prados de montaña de siega y cómo han ido desapareciendo, tanto en picos de Europa o en el norte de Portugal, en los Pirineos, que pertenecía al proyecto SOS Pradera, un proyecto Interreg. Otros proyectos con los que estamos trabajando son proyectos LIFE. LIFE es el instrumento de la Unión Europea para precisamente financiar las acciones frente al cambio climático y medio ambiente. El Arcos LIFE, que a lo mejor lo han podido ver nuestros entes cuando han ido a la playa, en algunos casos, como puede ser Barallo, La Vega, que se encuentran
una restauración que se ha hecho de los sistemas dunares que ahí había. El Arcos Laeix trabajaba también en toda la cornisa cantábrica. Y también tenemos, por ejemplo, el Laeix Fluvial. El Laeix Fluvial se dedica a intentar restaurar corredores fluviales, entonces los ríos, la zona, digamos, que se puede llegar a inundar en algún momento y ecosistemas que están asociados a esas zonas, en la parte atlántica de la península ibérica. Con lo cual estamos trabajando en Asturias, en Galicia y en el norte de Portugal, de acuerdo también con otros institutos, otras universidades de esos lugares y asociaciones de desarrollo local. El Indurot actualmente pues, intenta siempre imbricarse con lo que son los agentes locales en las zonas y también con otros centros de investigación, de forma que podamos cubrir más territorio con las investigaciones y ser más efectivos. A grandes rasgos, las líneas principales de trabajo que se están desarrollando son estas. No obstante, desde el 85 hasta aquí, ¿cuáles son los logros más importantes? Desde el 85... para comenzar, el Indurot se empezó a formar realizando los estudios ambientales que acabarían desembocando en el plan de ordenación que tuvo el Parque Natural de Somiedo. La creación de ese parque natural fue una de las zonas donde comenzó el Indurot, con especial cariño además hacia la zona, porque es una zona en la que la conservación de los recursos naturales está muy relacionada también con toda la historia de los seres humanos en esa zona. Entonces aunaba muy bien planteamientos de protección medioambiental con planteamientos de reconocimiento cultural. ¿Qué grado de conservación presenta el medio ambiente, el territorio natural en Asturias? Pues, bueno, depende de las zonas. Sí que es cierto que ha habido zonas que han mejorado bastante. El Indurot realizó también el primer plan de ordenación de los recursos naturales del Porna de Asturias en su momento y algunas otras valoraciones posteriores, y ha ido cambiando en algunos aspectos para mejor. Por ejemplo, nuestros ríos están mucho mejor ahora de lo que estaban hace 30 años, el mejor cuidado, primero de las cuestiones relacionadas con la minería, en el sentido de que se dejó de lavar el carbón en los ríos. En ninguna palabra. Efectivamente. Cualquiera que viva cerca del Nalón se dará cuenta que el Nalón bajaba negro y actualmente ya hasta se pesca. Y actualmente se puede pescar, efectivamente, pero es el Nalón o puede ser el Nora, que teníamos también al lado de Oviedo, y que una vez que salías de los polígonos industriales, aquello quedaba prácticamente muerto, en Noreña. Entonces, bueno, todo esto ha ido mejorando, ha ido progresando. Es cierto que seguimos teniendo problemas ambientales y que en algunos casos pues, la calidad de las aguas, nos siguen poniendo multas de la Unión Europea, en el caso de algunos vertidos marinos, o que bueno, pues va mejorando, pero también tenemos problemas en algunos ríos. Entonces, en sí, eso sí que ha ido mejorando. Otra parte ha ido disminuyendo, por ejemplo, hay ecosistemas como los bosques de ribera, que sí que están algo más amenazados, por ser una zona que ya tradicionalmente era bastante explotada y que además en las últimas décadas pues, se incrementó la presión, se incrementaron igual plantaciones, que ahora se está intentando revertir con algunos proyectos concretos. En su conjunto, mejor de cómo estaba, pero todavía nos falta para seguir avanzando. Todavía queda camino, ¿no? Todavía queda camino. Claro. Nos comentaba, están realizando acciones en Galicia, en Portugal. Bueno, cuando se les requiere para realizar pues, sucesivos proyectos, tanto en otras regiones españolas como en otros países, ¿es sinónimo de que las cosas se están haciendo bien? Sí, es sinónimo de que funciona, y sobre todo de que hay un interés en que se hagan de esta manera, de que se adopten unas soluciones multidisciplinares cuando estás enfocando un problema, que lo veas desde distintos puntos de vista, con distinto bagaje personal de cada uno de los investigadores que está trabajando, que todo suma y acaban aportando cosas que a lo mejor si eres exclusivamente de una determinada disciplina no te das cuenta. Ahora, por ejemplo, que estábamos empezando a abordar otros proyectos marinos, el Cádiz Fismen, que tiene ya una tradición sobre trabajos de recursos marinos. El Indurot, pues igualmente tiene que incorpora cuestiones de economía ambiental, cuestiones de biología de las distintas especies, o cuestiones culturales de los nombres, por ejemplo, que había en los caladeros, o cuestiones que tienen que ver con las artes de pesca existentes en la pesquería tradicional. Claro.
Porque utilizando el símil de las Fuerzas Armadas, ustedes están por tierra, mar y aire. Sí, podría decirse que sí, efectivamente. Tenemos proyectos que están relacionados con el mar, tenemos proyectos en tierra. Respecto al aire, bueno, tenemos proyectos, una antena MODIS que está sobre el edificio del Indurot y con la cual se pueden tomar imágenes de satélite y se pueden analizar posteriormente. Tiene una parte muy grande el Indurot de trabajos con sistemas de información geográfica, porque a la hora de intentar intercalar y unir toda esta información ambiental, se necesitan los sistemas de información geográfica que nos permitan una cartografía y poder valorarlo espacialmente. Ahondando en esto, ¿qué técnicas de trabajo se emplean? La técnica básica que acabas empleando de ir al campo, pues se ve también modificada por esas técnicas por ordenador, por técnicas de vuelos dron, por técnicas de valoraciones en estudios multianuales que ya requieren que estés muestreando varias veces, pero además que lo dejes y luego hagas análisis posteriores, análisis de fotointerpretación, que básicamente son imágenes bien ortofotos, actualmente vuelos por dron y que te permiten ir identificando las distintas problemáticas o las distintas soluciones a partir de esos datos. Por otra parte, coordina usted el área de comunicación, con la cual bueno, estamos hablando, y también la de educación ambiental. Vamos a ver, esto me parece tremendamente interesante en el sentido de que cuando usted o yo íbamos al colegio, todo esto, la educación medioambiental, brilla por su ausencia. Vamos a ver, aquellos que quieran ver cómo era aquello solamente tienen que ver capítulos de la serie Cuéntame, donde, bueno, pues no había ni reciclaje selectivo de basuras, como hay ahora, bueno, pues en las principales ciudades asturianas y en los concejos. Es importante también sembrar en los más pequeños, bueno, tienen distintos programas también que ponen en marcha con ellos, desde álbumes para colorear, bueno, distintos aspectos, para que ellos luego lo lleven desde abajo. Sí, es sumamente importante. Precisamente el área la unimos, la creamos conjunta, la comunicación y la educación ambiental, porque consideramos que era importante que estuviera de una forma conjunta y que valiera para ir exponiendo estas cuestiones desde el Indurot, que lleva trabajando todos estos años en cuestiones medioambientales, pero notábamos que sí que se hacían estos estudios, esos informes que podían o no ser bien acogidos por la administración que los hubiera encargado, por Europa en muchos de los casos, pero luego, claro, había que llegar a la sociedad con ello. Ahí la sociedad tiene que convencerse efectivamente que cuando se proponiendo una cuestión ambiental, que eso tiene unos estudios detrás y que con esos estudios es con lo que se está preparando esos planes y realizando. Luego se podrán estar de acuerdo, no podrán estar de acuerdo, obviamente, pero por lo menos que existe esa información y que vean cómo esa información se puede trabajar con ello. Y eso tiene que empezar desde el inicio. De hecho, en mi caso, la inscripción fue precisamente al Indurot, estoy trabajando también en el Departamento de Ciencias de la Educación, sí. Realmente porque estamos trabajando desde el inicio, desde la educación infantil, desde la educación primaria, son los lugares donde tienes que ir poniendo esas bases para que las nuevas generaciones, ya desde pequeños, pues vayan comprendiendo lo que es el medio ambiente, lo que es el cuidado del medio ambiente y qué acciones se pueden ir tomando y lo que representa eso, y que esos conocimientos, bueno, que esas acciones tienen que estar basadas en conocimientos que tengamos sobre el tema. Claro. A futuro, Asturias paraíso natural, bueno, es un lema o un eslogan que se lleva utilizando desde hace años en el Principado, con mucho éxito, yo creo. Pero para que sea paraíso natural hay que estar encima, ¿no? No vale decir, bueno, pues Dios proveerá. Efectivamente, hay que estar encima, hay que tener una legislación, hay que cumplir esa legislación y sobre todo hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas de acuerdo con la población. La población tiene que estar perfectamente informada para saber por qué lo hace, claro. Porque si no, a veces le parece que es una especie de imposición y que no tiene ningún sentido. Pero bueno, luego después de que pasa un tiempo ya van saliéndolo. Cuando se prohibieron desde Europa el uso de las bolsas en los supermercados, siempre hubo una cierta problemática de, uy, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué no? Realmente la gente ya se ha acostumbrado en breve y ahora vemos todos los problemas de los microplásticos que están en el mar, esa basura y que luego nos los acabamos volviendo a comer y claro, el planteamiento es, mira, pues sí, tiene sentido y ha bajado mucho las protestas de forma similar a lo que ocurrió cuando se prohibió fumar en los bares. Igual. Pues parecía que era una cosa, el mundo. Sí,
Y no, una vez que ves cómo funciona y ves que estás informado, y consiste en eso, en transmitir esa información sobre todo, porque cuando la comunicación es fluida, cuando hay una transparencia, siempre es más sencillo que la gente efectivamente lo vea, porque la gente tiene que comprender las cosas. Claro. Información, decía usted ahora, y desinformación, es decir, en torno a esto también hay mitos, mitos del orden de, quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado, pasan aviones que sueltan crías de ratones y de culebras y los sueltan en el campo para que luego se pueda mantener la cadena. Esto entiendo que es un mito, lo que ahora llaman los jóvenes un fake news, ¿no? Efectivamente, aunque ahora se hable mucho de fake news, siempre han existido y siempre se han ido transmitiendo. Ese era uno de los más comunes previamente, de que si la administración soltaba determinados animales y luego los criaba y los soltaba para que estuvieran por ahí, tenía que alimentarlos de alguna manera, y entonces desde una avioneta o desde un helicóptero luego iba soltando culebras, iba soltando o tiraba en unos cucuruchos de papel ratones, y a veces se decía, no, mira, claro, es que si caen al suelo se van a morir, entonces los ponen de 2 en 2 o de 3 en 3 y siempre sobrevive alguno que cae encima. Cosas totalmente ridículas, pero que iban perviviendo. Es decir, las sigues escuchando en algunos lugares, pero bueno, no es distinto a que cuando se escucha, no, es que están cambiando el clima poniendo unos chemtrails, unas telas químicas que salen de los aviones, por eso los ves ahí en el cielo, que se mantienen. Claro, son mitos que siguen existiendo y mitos que hay que ir cambiando. Están esos, o están otros relacionados con el manejo de los ríos o su conservación, cuando se está planteando, no, es que hay que eliminar la sombra en los bosques de ribera para que haya mucha luz y se críen más truchas. Hombre, pues igual no, igual esa sombra, efectivamente, en los lugares que tenemos buenas alisedas, podemos tener un buen ecosistema. Entonces, hay que valorar esas cuestiones e intentar llegar ahí. Sí que desde el Indurot intentaremos realizar, por lo menos en la parte de los ríos, seguro, vamos a hacer a través de la fluvial, un diccionario de estos tópicos que vamos a ir desarrollando para intentar combatirlos un poco, ir sustituyendo lo que es el mito, por lo menos por lo que es una opinión informada, con unas referencias, para que la gente pueda leerlo y compararlo. Claro. Bueno, mitos que ya vienen arraigados. Si leemos en la Biblia, ya en tiempos de Moisés, con las plagas de Egipto llovían ratones y culebras sobre el pueblo del faraón, ¿no? En este caso. Bueno, el acuerdo específico de colaboración entre ustedes y esta casa, y que van a poder tener a partir de la próxima temporada, bueno, con una periodicidad quincenal, ¿qué va a permitir? ¿Qué es lo que vamos a conocer? Vamos a hacer un poco de spoiler de los capítulos que están por venir. Bueno, sobre todo vamos a comenzar mostrando cuáles son los proyectos activos o que han estado en desarrollo justo hasta ahora, que son aquellos que más datos podemos aportar, y hacer comentarios sobre la situación medioambiental en base a estos estudios. Por ejemplo, contamos de sus praderas, pues en relación a cómo han ido los prados, esa evolución de los prados de siega en picos o en otros lugares, o cuestiones sobre cómo están los caladeros o las artes de pesca, valoraciones sobre nuestros ecosistemas, tanto dunares como de montaña, qué se está haciendo en estos proyectos LIFE, con ese dinero europeo, en qué se emplea. Claro. Porque es importante que la gente sepa, no, bueno, una cosa es que esté ese dinero, pero en qué se ha empleado, qué es lo que hace, cuáles son sus resultados tangibles. Y eso es importante transmitirlo a la sociedad para que sea más consciente de cuál es su patrimonio natural, de en qué estado se encuentra y qué acciones se pueden llevar a cabo para ir consiguiendo que cada vez esté mejor en lugar de irlo empeorando. Claro. Bueno, que sepan en dónde se emplean los recursos más allá del cartel que se ve a pie de proyecto, ¿no? En este caso. Correcto. Pues Antonio Torralba, coordinador del área de comunicación y educación ambiental del Indurot. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido a esta casa. Vamos a tener cada 15 días en este programa, precisamente, bueno, pues la opinión y la información que nos brinden sus compañeros, con lo cual les transmite la bienvenida a todos ellos, a los que vayan pasando por aquí en semanas sucesivas. Encantados de estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente. ¿A dónde? A la publicidad. ¿Para qué? Para volver más rápidamente aún y poder continuar el programa de esta tarde-noche. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos. En esta tarde-noche de verano, bueno, pues el calor parece que está con nosotros y quien más, quien menos, pues tiene a mano un ventilador. Bueno, pues imagínense lo que puede ser con este calor, con un sol de justicia, pues está realizando una excavación arqueológica. ¿Dónde? En la Cobertoria. ¿En qué Cobertoria? Perdón, en la del concejo de Salas, no equivocarse. No es a donde suben los ciclistas, que luego vamos allá y nos perdemos. Y pasa lo que pasa, que hay que dar la vuelta y a lo mejor volver otro día. Bueno, eso ocurre, en algunos casos. Bueno, para hablar de los trabajos arqueológicos que se están realizando en la Cobertoria, se encuentra con nosotros esta noche uno de sus responsables. Se trata de Fernando Rodríguez del Cueto. Él es profesor ayudante doctor del área de prehistoria de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se está realizando en la Cobertoria de Salas? Bueno, estamos desarrollando un proyecto llamado el Proyecto de la Cobertoria, que precisamente lo que busca es el conocimiento de las primeras sociedades agrarias de nuestra región, las sociedades neolíticas, a través de excavaciones arqueológicas en las tumbas que digamos van jalonando el territorio, en este caso del concejo de Salas, y al margen de las excavaciones también estamos desarrollando dentro del proyecto una labor de revisión del inventario arqueológico y de la catalogación de todos esos monumentos funerarios. Cuarto año ya de campaña, ¿no? Sí, llevamos 4 años ya de actividad, desde 2016, en el caso concreto de la Cobertoria, gracias al patrocinio de la Fundación Valdés Salas, del Ayuntamiento de Salas y con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, que son los que financian este proyecto para que podamos trabajar todos los veranos y esa revisión también a lo largo del año se pueda ir desarrollando e ir actualizando un poco esa información. Claro. ¿Qué nos cuentan esas tumbas de la gente que vivió y murió allí? Nos cuentan mucha información, desde luego es el punto esencial sobre el cual hacemos la mayor parte de los estudios sobre estas primeras sociedades agropecuarias prehistóricas, porque hasta el momento hay muy pocos testimonios de las zonas en las que estaban viviendo. Sí sabemos dónde están enterrando a la gente y esas tumbas se acabaron convirtiendo en un referente territorial tanto en la prehistoria como hasta incluso tiempos recientes. Hay documentación de épocas históricas que nos habla de estas cobertorias, precisamente el nombre es muy indicativo de la cobertera o de la estructura funeraria del panteón hecho en piedra, en el cual enterraban a una o varias personas dentro de estos grupos y de estas sociedades. Dos cosas me llaman la atención. Bueno, la primera, ¿en qué tiempo estamos hablando? ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando pues aproximadamente de hace 6.300 años. Es, digamos, las fechas que tenemos ahora mismo para las tumbas más antiguas neolíticas, Monte Areo, Laguna de Niévares, alrededor del 4000. Estas tumbas ya empiezan a ser frecuentes y al final es el resultado de la cristalización de estas sociedades agrarias ocupando el terreno, explotándolo, luchando contra la expansión del bosque y digamos, se crea el primer parcelario regional a través de la construcción de estos monumentos funerarios. Están hechos para los muertos, pero los hacen los vivos con toda la intención y desde luego son gente que ya viven anclada a ese territorio y por eso, digamos, señalarlo de esa manera a través de las tumbas de los antepasados. Algo... Eso es lo que quería preguntarle. Vamos a ver, entonces ya hay una idea para ellos del más allá, es decir, no es que una persona se moría y bueno, ahí te quedaste y bien. O te quemo o lo echo a las alimañas o tal. No, ya se tomaban la molestia de construir una estructura funeraria, con lo cual podríamos incluso hasta entender que tendrían algún tipo de religión, algún tipo de creencia o algo, ¿no? Al menos hay un culto a los muertos, porque se toman la molestia de hacer algo para depositarlos. Sí, desde luego eso es un culto bastante antiguo dentro de la prehistoria. Si algo nos ha enseñado la prehistoria es que, incluso en época paleolítica ya están haciendo algún tipo de inhumaciones, eso va creciendo a lo largo del tiempo y en el periodo previo a estos grupos neolíticos, por ejemplo, ya en Europa son cada vez más frecuentes los enterramientos de personas con una serie de características y de mimo a la hora del tratamiento de esa persona fallecida. No hay que olvidar que es algo biológico, es algo asumido
es algo importante, es algo trascendente, y sobre todo si hablamos de personas respetadas, apreciadas, claro. No tiene por qué ser, entender la idea de jefatura tampoco en un sentido estricto, pero sí el cariño, el aprecio o la relevancia, la importancia de esa persona, que al final lo que conlleva eso es pues una serie de atenciones a la hora de ese paso que es trascendental, claro. Igual que el nacimiento, sí, para cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Se entierra a la persona sola o se entierra con objetos como en otras culturas? Lo normal es que vayan acompañados de otros, en el caso de las tumbas neolíticas, vayan acompañados de otros, bueno, llamamos ajuares, ofrendas, una serie de elementos que, bueno, tienen paralelismos o se pueden rastrear a través de las distintas tumbas. A nosotros, por ejemplo, nos apareció una pequeña lámina de un cuchillo que probablemente está asociado a la persona o a una de las personas que estaban allí enterradas. Esos cuchillos, que son hojas de piedra alargadas, muy afiladas, bueno, son comunes en el Neolítico regional y también en las tumbas, por ejemplo, de Carreño nos aparecen con frecuencia. Estamos hablando de sociedades que, bueno, a pesar de la distancia y de las dificultades de transitar en la prehistoria, desde luego viven conectadas entre sí y poseen en muchas ocasiones ideas comunes, ritos comunes, arquitecturas comunes a la hora de enterrar. Y bueno, el acompañamiento de la persona con una serie de elementos que son relevantes en ese paso hacia el mundo de la ultratumba, el más allá, sí. Desde luego eso también es muy antiguo y muy ancestral, con lo cual es normal que bueno, elementos que puedan ser reconocidos por el grupo, sí. Cuchillos, puntas de flecha, azabache, incluso en algunos casos aparecen cristal de roca, nos aparecen en esas tumbas acompañando a las personas enterradas. Por otro lado, ¿cómo se desarrolla el día a día? ¿Cuántas personas trabajan en la excavación? Bueno, cada año varía dependiendo de recursos, posibilidades, presupuestos. Lo normal es que contemos pues bueno, con 7, 8 personas en la excavación. Tratamos de implicar, aparte de digamos la dirección y el equipo técnico o profesional, tratamos de implicar también a estudiantes de la Universidad de Oviedo, de otras universidades españolas e incluso europeas. Este año tenemos la fortuna de contar con un estudiante, por ejemplo, un graduado que proviene de Italia, con lo cual, bueno, el proyecto trata de recuperar información, pero es parte también de las actividades del área de prehistoria, es parte de la extensión universitaria de la Fundación Valdesalas, y también hay una idea de escuela de arqueología o pequeña escuela de arqueología muy modesta, pero bueno, hay que formar también a la siguiente cantera, ¿verdad? Claro, hay que formar a la siguiente generación de los equipos modestos tienen que hacer cantera, si no están perdidos. Vamos a ver, no son las ruinas de Machu Picchu, no es el Valle de los Reyes, pero bueno, ¿qué singularidades presentan y que luego ustedes llevan a congresos a Cracovia y Berna? Bueno, las líneas de trabajo del proyecto trabajan sobre, por un lado, la revisión del inventario y, por otro lado, sobre las excavaciones. Las excavaciones están concentradas hasta el momento en el dolmen de la Cobertoria, cerca del pueblo de Mallecina y en Salas, y bueno, nos están dando digamos, una secuencia interesante porque no es un único momento de enterramiento. Hay distintas fases que ya tenemos bien datadas entre el año 4000 y el 3500 a.C. Ese sitio es un sitio especial, sagrado, y por eso, bueno, hay una reiteración en el uso y también en la reparación o en la reforma, haciendo distintas estructuras y distintos monumentos en cada uno de los momentos, en esos tres periodos. El último de ellos, en alrededor del 3500 a.C., es el momento donde, digamos, la arquitectura megalítica está en su cenit, está en su esplendor, y están construyendo ya grandes panteones con piedras que superan en muchos casos los 2 metros de altura y probablemente casi las 3 toneladas de peso cada una de ellas, con lo cual ese último momento en la Cobertoria es especialmente interesante porque nos ha parecido un dolmen de corredor, de los cuales hay muy poquitos en Asturias, con unas dimensiones muy notables. Vale, entiendo que se lo hayan preguntado 1000 veces. Vamos a ver, con esas dimensiones,
Bueno, se me está viniendo a la cabeza las ruinas de Stonehenge. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo transportaron? ¿Cómo lo pusieron de pie? ¿Cómo cargaban con 3 toneladas de piedra? No eran Obélix de la vida. No, pero bueno, como carecían de poción mágica, desde luego tenían otra idea, que es la idea de la comunidad, la idea de la solidaridad, que estuvo hasta tiempos muy recientes en Asturias. Es un fenómeno propio nuestro, de nuestra sociedad y de nuestra cultura, y el trabajo colaborativo y comunal está ahí. Y claro, si uno tiene que llevar una piedra de 3 toneladas le resulta un tanto complicado, pero bueno, si lo tiene que llevar entre una comunidad de 30 o de 300, ya las cosas se simplifican un poco más. Si a eso añadimos que son gente ya acostumbrada a hacer una serie de esfuerzos, a tener una serie de herramientas que favorezcan eso, pensemos en cuerdas, troncos, trabajo de madera. Son una sociedad donde el hacha tiene una importancia capital en esa lucha por clarear el bosque, por luchar contra él. Y desde luego eso favorece el arrastre. Sí. En el caso de la cobertoria tienen la cantera hacia arriba, es decir, arrastran las piedras hacia abajo. De todas formas, hay trabajos importantes y la información que nos están dando las excavaciones en ese sentido es relevante, porque probablemente en una de las fases están acarreando tierra desde en ocasiones medio kilómetro, quizás más, de distancia. Y ahí lo están haciendo desde la zona media del valle hasta los 780 metros de altitud del monumento, con lo cual es un trabajo y habla muy bien de la importancia de estos sitios para ellos, porque si no, y probablemente de la agrupación o de ese trabajo colaborativo que están desarrollando. Bueno, quería preguntarle también, ponen en marcha una pequeña, una modesta escuela de arqueología. En este caso, bueno, cuando alguien nos dice, por ejemplo, me preguntan, ¿y esta tarde-noche quién entrevista? Si un arqueólogo, y me dicen, ¿como Indiana? Digo, sí, no, como Nathan Drake. Bueno, pues está muy mitificada la profesión de arqueólogo, quiero decir, Indiana Jones, Nathan Drake, Lara Croft, en este caso. Bueno, usted, por ejemplo, está por ahí y te voy a presentar a un amigo, es arqueólogo, y le harán la broma 500 veces, ¿no? Sí. El látigo, el sombrero. Hay un cierto peso de lo cinematográfico y también de la importancia, y bueno, de Steven Spielberg, que al final está en todos los sitios. También en el caso de la arqueología, desde luego, con esa parte de aventura. Quizás el Indiana Jones que muestran en el cine es más el aventurero o el anticuario del siglo XIX persiguiendo reliquias, y ni siquiera tampoco llega, porque los intereses que tenían en el siglo XIX a la hora de recopilar, ser meticulosos a la hora de recuperar información, eso no lo tiene Indiana Jones. Es, digamos, el estereotipo que campa siempre o que está siempre flotando en el ambiente. El trabajo diario es un trabajo exigente, duro, es un trabajo que se hace siempre al aire libre, en condiciones de altitud, montaña, donde todos los fenómenos climatológicos extremos, tanto el sol como la lluvia, repercuten encima de uno sin mayor amparo. Con lo cual es un trabajo duro y exigente, y eso las nuevas generaciones, la gente que se está formando, lo va aprendiendo poco a poco. No todo el mundo, digamos, se ve enganchado por esta especie de adrenalina que es la arqueología, y debido en parte pues también a sus durezas. Luego, al margen del trabajo de campo, que es exigente, implica el pateo del terreno, las excavaciones, el mover tierra y el hacer las cosas de una forma muy artesanal y laboriosa. Siempre te comparan o te advierten en los sitios cuando haces alguna excavación que se pueden hacer con palas excavadoras. Ya lo sabemos, pero claro, el método exige otros ritmos y otras lentitudes. Y al margen de las durezas del trabajo de campo, que están ahí y son ya un clásico de la arqueología en buena parte del mundo, está luego el trabajo que no se ve, que es el trabajo de ir colocando toda la información de muchísimas horas al ordenador ahora, fotografías, estamos haciendo una parte de imágenes 3D también que están ya accesibles en abierto, con partes de la excavación visibles en modelos tridimensionales, pero todo eso exige un tratamiento de información al margen del estudio de los materiales, de
digamos, la secuencia constructiva, ordenarla. Eso es un trabajo que casi a veces triplica el trabajo de campo y es tan duro, meticuloso y exigente, y hay que ser muy tenaz para sacarlo adelante. Casi más, en muchas ocasiones es más duro más lo de laboratorio, y más invisible que el trabajo en el propio campo. En la propia excavación. Para finalizar, próximas actuaciones de aquí a final de año, no solo en la cobertura de Salas, sino bueno, pues en otros lugares. Bueno, estamos trabajando en distintos sitios del concejo. La idea es ir presentando información tanto en el plano científico. Llevamos hace poco a Polonia información obtenida de los cementerios neolíticos de Salas. También iremos a Suiza en septiembre a presentar resultados, pero al margen de eso también es esencial para nosotros la labor de divulgación en el concejo, en el pueblo, en las inmediaciones, y aquí tenemos la fortuna de que en el concejo de Salas hay mucho aprecio por los lugares, tanto en sitios como Penausen, donde también hay un cementerio de estas características, como en la Cobertoria. La gente está muy implicada y de hecho este año una pequeña exposición que tenemos ahora mismo en la Fundación Valdesalas acerca del Neolítico, explicando de forma breve y sencilla en qué consiste el proyecto y nuestras actuaciones, la moveremos a la Escuela de Niños de Mallecina, gracias a la colaboración, al apoyo de las asociaciones de vecinos y del interés que tienen ellos por el sitio, un sitio que ha estado como referente territorial casi hasta la actualidad, y bueno, eso casi es un hilo que nos lleva desde la prehistoria hasta los tiempos recientes, y estamos encantados de que el proyecto también tenga esa apertura. Pues que así continúe. Fernando Rodríguez del Cueto, profesor ayudante doctor del área de prehistoria de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y aunque no haya látigo, sombrero, cazadora de cuero, mochila así cruzada, que continúen los trabajos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad. Volvemos y continuamos el programa de esta noche hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar en esta tarde-noche, ya saben, con el horario nuevo de verano. Bueno, pues vamos a continuar, y es tiempo, como todos los miércoles, para Espacio Inclusión. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, aunque en la pantalla pueden ver fibrosis, bueno, vamos a hablar de fibrosis quística. No es lo mismo que la fibrosis, lo que pasa es que, bueno, por letras y espacio, no podemos en este caso, bueno, pues detallar el tema. Vamos a hablar con quién, bueno, pues con el presidente de la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística, él es Manuel Ángel Ramos Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar primero recordando un poquito, ¿qué es la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, hereditaria y crónica. Esto quiere decir que se produce por una malformación genética que lo que produce es en los canales de distribución de las secreciones, al haber esa alteración, las secreciones se convierten en mucho más densas y se van quedando en esos canales de distribución, provocando infecciones tanto a nivel principalmente del sistema respiratorio, o sea, los pulmones, y el páncreas, pero también afecta al hígado y a los aparatos reproductores. Claro. Para la persona que lo padece en su día a día, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo le afecta? Bueno, en su día a día esta es una enfermedad que necesita mucho tratamiento, mucha actividad. O sea, son tratamientos inhalados, tratamientos farmacológicos y fisioterapia, o sea, hacer trabajo de fisioterapia, que para lo que después en las acciones que hacemos en
en la asociación ya lo cuento con más detalle. Correcto, ahora iremos a ello. ¿Más o menos tienen cuantificado en Asturias cuántas personas pueden estar afectadas? Sí, que nosotros tengamos censados hay unas 45 personas, dado que la fibrosis quística es una enfermedad rara, es de poca prevalencia y por tanto es una de las desconocidas, y que nosotros en uno de los fines que tenemos en la asociación es darle visibilidad y darla a conocer en el mundo, porque la gente cuando la diagnostican de fibrosis quística se les viene el mundo encima, no saben lo que es. Claro, lógico. En cuanto a tratamiento, bueno, se produce ese diagnóstico, no sé si el diagnóstico es rápido o hay que pasar por numeroso personal médico hasta que se dé con lo que es, al ser una enfermedad rara. Una vez que se produce el diagnóstico, ¿qué tratamiento hay? Bueno, primero, ¿cómo se diagnostica? Claro. Hoy en día se diagnostica precozmente, o sea, con la prueba de sangre del talón. Ah, bien. Nos costó muchísimos años de lucha conseguir esto, y a nivel nacional ya se está haciendo, y ahora se detectan los casos al nacimiento, con lo cual la mejora de la calidad de vida del afectado va a ser muy buena, porque antes había falsos diagnósticos que tenían nada que ver con la fibrosis, gente diagnosticada con ya varios años y no sé, que cuando ya llegaban a hacerle la prueba del test de sudor, que es como se diagnosticaba, pues ya estaba en una situación bastante mala y la enfermedad avanzada. Hoy en día tenemos el beneficio del screening neonatal, con lo cual se puede empezar ya desde el principio a dar el tratamiento adecuado, y ya con los especialistas hospitalarios que lo siguen. Esta enfermedad se sigue hospitalariamente, tenemos una consulta específica, tanto de neumología como de digestivo y nutrición. Claro. Y bueno, debería haber también fisioterapia y más cosas que se necesitan. ¿Afecta por igual hombres, mujeres, mayores, pequeños? Sí, afecta igual, estadísticamente afecta igual. Y más o menos hoy en España, estadísticamente, hay un afectado de fibrosis quística por cada 5.000 nacimientos. Claro. Sin embargo, portadores de la enfermedad es 1 cada 35. O sea, hay mucho portador sano. Claro. Es que esta enfermedad, para que se llegue a producir, ambos progenitores tienen que ser portadores de la enfermedad. Correcto. Y entonces hay posibilidades hay más o menos un 25% de posibilidades de que el hijo salga enfermo, un 25% de que sea sano totalmente, y un 50% de que sea portador, pero no enfermo. Pero no lo sufra, vamos, en este caso. Bueno, la asociación, actividades. Bien, la asociación, ya el año pasado hemos cumplido nuestro 30 aniversario. O sea, ¿Y ya son? Ya son muchos años luchando por la fibrosis quística. ¿Ya son veteranos? Sí, y trabajando por mejorar la calidad de vida de los afectados, que es lo más importante que hay. Sobre todo cuando te toca tener un hijo o una hija con la enfermedad y bueno, pues entonces siempre tienes ánimos para luchar. Por un hijo se hace sin duda lo que sea. Entonces en la asociación, desde, como dije, hace 30 años, venimos luchando primero por dar visibilidad a la enfermedad, hacernos conocer tanto a nivel particular como hospitalariamente, mantener entrevistas con personal médico, directivo y para aquellas cosas que debemos de estar reclamando o exigiendo o en muchos casos pues colaborando con ellos en que mejore el plan asistencial. Después tenemos una trabajadora social que hace todo el desarrollo social de acoger a los afectados cuando
cuando tienen el conocimiento de la enfermedad, ayudarles en todos los aspectos burocráticos, el papeleo y demás, el papeleo de las discapacidades, en el caso de a los que les correspondan o puedan solicitar dependencia, todas estas cosas, integración en el ámbito laboral cuando ya son mayores. Y eso. Después tenemos fisioterapeuta también, que hacemos el programa de fisioterapia a domicilio ya desde hace casi 20 años, que lo hacemos porque con esto se evitan contagios y ingresos, y lógicamente reducimos ingresos hospitalarios. Claro. ¿Qué pasa? Que si esto, para el problema que tienen los afectados de fibrosis quística son los contagios entre sí, por las bacterias que son típicas de la fibrosis quística. Claro. Entonces hay que tratar de evitar el contacto lo máximo posible entre ellos. Entonces, por eso llevamos el programa de fisioterapia a domicilio, que es muy laborioso, costoso, y tenemos que hacer muchas cosas para recaudar dinero para esto, que es otro de los fines de la asociación. Recaudar fondos para poder mantener este programa y ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados. También tenemos apoyo psicológico, con una psicóloga para aquellos casos que lo necesiten, tanto los afectados como sus familiares, poder tener pues esta ayuda psicológica. Claro. ¿Cómo ponerse, bueno, pues aquellas personas que nos estén viendo y quieran ponerse en contacto con ustedes, cómo ponerse en contacto, dónde están, dónde les pueden encontrar, cuándo? Sí, bueno, hoy en día con las redes sociales es muy sencillo. Tenemos nuestra página web de Fibrosis Quística Asturias, donde se puede entrar, están todos los datos, está toda la información de lo que somos, lo que hacemos, las actividades, todas las publicaciones que hay a efectos de la fibrosis quística, incluso hay un manual de protocolo de urgencias, muchas cosas, y periódicamente todo aquello, libros y publicaciones que han sido ya editadas por la Federación Española, y que tenemos un montón de publicaciones donde se puede pues ir o bien a la asociación, que ya digo, en esa página web viene toda la información, y ahí será atendida pues por la trabajadora social y por los que componemos la Junta, que bueno, para eso estamos. Que para eso están, sin duda, para eso están, y desde hace 30 años, ahí es nada. Pues Manuel Ángel Ramos Fernández, presidente de la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística. Todo el ánimo del mundo, y a seguir en la brecha, y a seguir en la pelea. Decía usted antes, por un hijo se hace lo que haga falta. Lo que haga falta. Pues todo el ánimo del mundo, y que las fuerzas no decaigan, en este caso. Muchas gracias. Lo único, mira, me gustaría, ya que estamos en el verano, decir unas recomendaciones que hay claro, por supuesto, especiales, porque en esta época de calor y con lo que dicen que va a venir este año, aunque Asturias tenemos ahí el peaje por ahora resistimos, ahí, el tema de deshidratación es importante, deshidratación, porque los enfermos de fibrosis quística pierden muchas sales por el sudor, y entonces, bueno, pues hay una serie de recomendaciones que son, se ha editado un decálogo que, bueno, más o menos es, primero, utilizar ropas claras, ventilar en los domicilios a la mañana y a la noche, y no durante el día. Después, beber aunque no se tenga sed, beber para poder combatir esto. No tomar bebidas con cafeína, tomar zumos, evitar el alcohol, bueno, una serie de... Las pueden encontrar en la página web, ¿no? Sí, están en la página web. Es un decálogo que con el que podemos ayudar un poquito, pero principalmente esas son más o menos las recomendaciones que... Pues con esas recomendaciones del decálogo nos quedamos. Manuel Ángel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Vamos rápido a los anuncios, volvemos y vamos a ir ya poniendo punto final al programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues en estas jornadas de verano, continuamos el programa, vamos a ir ya afrontando la recta final. Decíamos en estas jornadas de verano, quizás aquellos que tengan la suerte de estar ya disfrutando de vacaciones, hay tiempo para todo. Hay tiempo para ir a la playa, para ir a la montaña, para dar una vuelta. Bueno, pues hay tiempo para todo y para disfrutar del cine, pero no del cine tremendamente comercial. Bueno, pues ese cine en el cual nos saturan a anuncios con esas producciones cargadas de efectos especiales, de FX, que llaman ahora, bueno, de todas estas cosas, donde hay más efectos que película. Bueno, no, vamos a hablar de cine del de antes, de cine del de siempre, de un cine no tan conocido por el gran público, pero que sin duda, bueno, pues tiene su encanto y tiene también su arte, que es mucho. Bueno, para hablar de cine en esta casa, pues recurrimos siempre a la persona que más sabe del séptimo arte en Asturias y en España, en parte del extranjero, que es Juan Bonifacio Lorenzo, fundador de la Filmoteca de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Me imagino. En la brecha, como siempre. Correcto. Bueno, haga sol o llueva, siempre es un momento bueno para ver cine. Y yo el otro día hablaba con usted y le decía, va a recomendarnos 5 películas. Y me decía usted, no son tremendamente conocidas, no son de Marvel, ni son de X-Men, ni ninguno de estos. Me dio 5 títulos, vamos a ir analizándolos brevemente, uno por uno. El primero, Sangre, Sudor y Lágrimas. Bueno, Sangre, Sudor y Lágrimas es una película hecha en el momento que suceden los hechos. O sea, el año 42, fue candidata al Oscar, creo que se le dio un Oscar honorífico, y es una... Creo que es la película que mejor refleja por qué los ingleses ganaron la guerra cuando estaban solos, nadie los ayudaba. Bueno, los ayudaban los Estados Unidos, pero con los convoyes que cruzaban el Atlántico, pero no había fuerzas allí defendiendo las islas. Y es un poco para elevar también la moral de los ingleses. Ese espíritu fue un poco inspirado hacia la película Master and Commander. Sí, lo que dice el capitán Aubrey. Este barco es Inglaterra y por Inglaterra lucharemos. Pues eso es. Ahí todos a una, civiles y militares, defendieron la isla. Y al final acaba con la bandera diciendo que, bueno, que no se van a rendir, que no saben lo que pasará, si invadirán la isla o lo que sea. Pero Inglaterra es una isla y la defenderemos. Claro. Entonces, aquí el artífice es Noel Coward, que se inspiró en lo que le ocurrió a Lord Mountbatten, que mandaba un destructor. El destructor, lo dice al principio de la película, esta es la historia de un barco. El destructor se llama Torring, pero el destructor que mandaba Lord Mountbatten fue hundido también por la aviación nazi en la batalla de Creta en mayo del 41, y se llamaba el Kelly. Entonces, inspirándose en esto, como Noel Coward era muy aficionado al mar, pues hizo la historia de un destructor, un pequeño destructor, que lo hunden también en la batalla de Creta, en mayo del 41. Entonces, esta película a mí me eleva mucho la moral, la tenía en la Filmoteca, la proyecté varias veces, gustó mucho a la gente, sobre todo la última vez que la proyecté en el Filarmónica, y me pone un poco el modelo inglés de lo que debe de ser una nación, todos a una para ganar unos objetivos de defender el país y demás. Aquí eso sentó mal a cierta gente cuando yo hice el speech. Hubo un señor que me dijo, oiga, habló usted un cuarto de hora y yo vine a ver la película. Y yo le dije, era un hombre que tenía pinta de excombatiente de la División Azul, yo nunca lo había visto, y le dije, comprendo que usted esté enfadado porque se acaba de enterar que los alemanes perdieron la guerra. ¿Y cómo es un hombre con pinta de excombatiente de la División Azul? Bueno, pues no sé, yo... ¿De bigotillo tiralíneas y esto o cómo? Sí, tenía un aspecto, tampoco lo vi mucho, porque me paró cuando bajaba de presentar la película. Oiga, es que yo tal, no sé qué. Dije, bueno, comprendo su mal humor. Hombre, yo lo vería para una película, para hacerle un... Es que yo hago casting mental. Sí, me doy cuenta. Es una deformación profesional. Bueno, la segunda película a la que vamos a hablar, bueno, quizás esta ya es mucho más conocida, ¿vale? El tercer hombre. Sí, bueno, El tercer hombre... Cualquier momento es bueno para verlo, ¿no? Sí, y además es una película que electriza, que se le quiso negar a Carol Reed, sobre todo la crítica francesa, como la crítica francesa siempre odió el cine inglés, todavía la revista Fotogramas, allá por el año 86, decía que los ingleses era una nación incapaz de hacer buen cine o algo así, tonterías, y eso es porque ellos leen Cahiers de Cinema y demás, y todo lo que dicen los franceses va maravilloso. Entonces, como esa rivalidad entre franceses e ingleses,
porque los ingleses siempre ayudaron a los franceses a sacar las castañas del fuego, y eso al chauvinismo francés le ofende mucho, pues entonces decían que el director verdadero era Orson Welles. Es mentira. Carol Reed tiene una película anterior, que ya es un borrador del Tercer Hombre, que se llamó aquí en España Larga es la noche con James Mason, es del 47. Sí. Entonces, Carol Reed, a mí me lo ponderó mucho mi maestro Carlos Fernández Cuenca, que fue el que fundó la Filmoteca Española, Filmoteca Nacional de España, y yo luego le dije, oiga, ¿usted qué cree de esta polémica? Dice, vamos a ver, es Carol Reed toda la vida, porque además Carol Reed fue, antes que cineasta, fue director de la compañía de Edgar Wallace y sabía mantener el suspense en una obra de teatro. Sí. Por lo tanto, sabe desarrollar una historia y mantener la atención del espectador. Entonces, claro, es una producción de Alexander Korda, que para mí es el gran artífice de la base del cine inglés, con London Fields, pero claro, tenía mucha envergadura la producción y entonces tuvieron que asociarse a David O. Selznick. David O. Selznick les daba el coñazo, perdonen la expresión, continuamente con memorándums, pero gracias a él tuvieron a Orson Welles, a Joseph Cotten y a Lyda Valley, que estaba contratada por O. Selznick. Entonces, bueno, la película pudo tener más empaque. Y luego una anécdota que la gente no sabe, es que la música originalmente no iba a ser Anton Karas. Iba a ser uno de los grandes compositores de entonces, yo no sé si era William Alwyn, sí, de los que sinfónicos ingleses, pero entraron en un café y vieron a aquel señor, que casi era un músico callejero, Anton Karas, tocando la cítara, y a alguien se le ocurrió, creo que fue a Carol Reed, decir, pues esto puede quedar muy bien para dar ambiente y tal. Bueno, tal cual. La tercera, también británica, bueno, son todo películas británicas, no lo dijimos al inicio, pero lo decimos ahora. Salida al amanecer. Sí, esta película es muy poco conocida. Se editó hace unos años en un doblete, creo que ya no está disponible el DVD, con precisamente Sangre, Sudor y Lágrimas. Es una película que la lanzaron como en el DVD como de Segunda Guerra Mundial, cuando no es Segunda Guerra Mundial, es del año 50 y ocurre en la posguerra, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es un submarino que comanda John Mills, que también está en Sangre, Sudor y Lágrimas, y que sale a hacer unas maniobras rutinarias. Se despiden todos los de la tripulación de sus familias diciendo que volverán para comer. Sí. El problema es que topan con una mina a la deriva y aunque se dan cuenta y se sumergen para evitar la mina actúa por vibraciones. Entonces explota y el submarino se hunde. Destroza una cámara, destroza equipo de submarinista para la salvación de la tripulación, y entonces tienen que andar allí echando un poco sorteo quién sale antes, qué tal. Ahí está también Richard Attenborough, que hace de un señor que tiene claustrofobia, un marino, y se pone como loco. Entonces dicen que hay que sacarlo antes porque puede crear problemas y tal. Mala idea lo de tener claustrofobia y andar en un submarino. Exactamente. Por otra parte. Y también está en Sangre, Sudor y Lágrimas, que es la primera película de Attenborough. Ahí hace de un cobarde que siente miedo en el primer combate. Bien. Entonces, la película parece ser que se basa en una obra de teatro, tiene un magnífico guión de William Fairchild, que luego hizo alguna película como director, que es también muy poco conocido por la gente, pero es uno de mis guionistas favoritos, y estuvieron a punto de suspender el estreno en el año 50 porque ya montada la película y hecha, ocurre una tragedia en un submarino en el Támesis que fue arrollado me parece que se llamaba el submarino, fíjate tú qué nombre, Tremendous. Un barco que salía, no lo vio, era de noche, había poca visibilidad y se lo llevó por delante. Muy de los ingleses poner nombres a los buques, ya sea Titanic, ya sea Tremendous, ya sea Colossus, y luego de repente Apicus, todos ellos, pero bueno, bien. Y entonces el director, Roy Ward Baker, gracias a esta película, fue contratado por la Fox, hizo varias películas muy interesantes en Hollywood, estuvo como 2 años y medio, trabajando en la Fox, luego volvió y luego hizo una película que es muy buena y que la gente, la de mi época la conoce porque se puso mucho, que es La última noche del Titanic, que antes de los 15 minutos de película ya choca el Titanic. Y entonces todo a partir de ahí. A partir de ahí, que yo creo que Cameron algo copió ahí. Claro, claro. Bueno, la cuarta de la que vamos a hablar es una comedia, Risa en el paraíso.
Sí, quería poner una comedia, porque los ingleses, el humor inglés a mí me gusta, creo que es el mejor, como el cine inglés para mí, o el clásico, es el mejor cine. Y esta película también es muy poco conocida, porque yo la vi de pequeño, me hizo muchísima gracia, me sigue haciendo gracia, y es una película que además tiene el aliciente, quizá ahora haya cierto interés en verla, porque es una de las primeras, por no decir la primera, aparición de Audrey Hepburn, que Audrey Hepburn estaba, sí, pero hace un papel extra, casi extra con frase, pero hasta entonces había sido extra, vamos, claro. Hizo publicidad y tal. Entonces, las primeras películas son británicas de Audrey Hepburn. Poco después ya hizo, por aquella época, el mismo año, hizo Aaron Barras, con Alec Guinness, que la defendió también, esta chica vale y tal. Y entonces es una historia muy clásica, pero que tiene mucha gracia, en mi opinión. Es un millonario excéntrico que está interpretado por Hugh Griffith, que es el que hace del Jekyll Derin en Ben-Hur, exactamente, que era actor inglés, que hace un testamento en que a todos sus parientes se va a reír de ellos, lógicamente, porque les va a mandar a hacer aquello que sabe que les va a costar hacer. Un empleado de un banco que es tímido, pues tiene que atracar el banco. Un escritor de novelas policíacas que lo llaman el coronel, pero debe de ser un coronel de mentira y que se da mucho empaque, tiene que ir a dormir a la cárcel y tiene que hacer todo lo posible para que lo detengan. Para que lo detengan. Entonces, bueno, una solterona pues tiene que ir a trabajar de criada a la casa de un paisano y tal, etcétera, etcétera. Y todo otro que es ligón, pues se tiene que casar. Y, bueno, Sí. Entonces era todo eso, y entonces son una serie de actores ingleses, que los nombres no les dirán nada, por eso no se los voy a decir, Alistair Sim y tal, Faye Compton, Beatrice Campbell, etcétera, que los vieron ustedes muchas veces en películas inglesas, pero no saben sus nombres. Claro. Y entonces son unos secundarios muy buenos en esta historia que está dirigida por Mario Zampi. Mario Zampi era italiano de nacimiento, eran varios hermanos, se mudaron a Inglaterra, produjeron y dirigieron películas, la mayoría comedias, también muy graciosas, pero esas son más difíciles todavía de ver que Risa en el Paraíso. Hicieron algún drama también. Zampi se murió en el 63, pero en los años 50 hizo muchísimas películas muy interesantes. Correcto. Y la última, de las que nos recomienda para estos días de verano, es El hombre de mimbre. Sí, El hombre de mimbre es una película del año 73, es una película de culto, y yo la he ido a proyectar en el ciclo, que hubo que suspenderlo por problemas con la distribuidora, y de todas formas la quiero recomendar porque es una película de culto, como digo, y además ahora, en mayo, acaba de salir en DVD y la versión aceptada por el director. O sea que vamos a ver lo que el director, que es Robin Hardy, que hizo muy pocas películas, pero gracias a esta película pasó un poco la historia, y está escrita por Anthony Shaffer. ¿Quién es Anthony Shaffer? Anthony Shaffer es el autor de La huella de Mankiewicz, es el autor del guión de Frenesí, de Alfred Hitchcock. Exacto. Entonces es el hermano de Peter Shaffer, el autor de Equus y de otras obras de teatro. Entonces eran hermanos gemelos y tal, y esto quiere decir que sabe mantener bien el suspense. ¿Qué es lo que cuenta? Pues, y tomen nota los que quieran hacer cine de terror en Asturias. Cuenta la ida de un sargento de Scotland Yard a investigar la desaparición de una niña a una isla imaginaria de la costa escocesa. Entonces se le ponen todo tipo de trabas, empieza a ver cosas raras allí, y bueno, llega al hombre de mimbre, que por eso se llama la película. Está Christopher Lee encabezando al que dirige el pueblo, que se llama Lord Summer Isla, o sea, Summer Isla, isla de verano, que es como se llama la isla. Entonces, hombre, vista hoy, había más censura en aquella época y tal, yo creo que merecería un remake bien hecho, porque hay muchas cosas que no están suficientemente desarrolladas por la época, que era un poco rompedora, y yo creo que tuvo problemas de censura, y aquí en España prácticamente no se enteró la gente de que existía esa película, porque yo no sé si la prohibieron o vino muy cortada, que la gente no la entendía. Claro. Bueno, 5 películas, 5 títulos británicos, los recordamos: Sangre, sudor y lágrimas, El tercer hombre, Salida al amanecer, Risa en el paraíso y El hombre de mimbre. Bueno, pues cualquier momento, decíamos al inicio, es bueno para ver cine,
Y quiero explicar por qué escogí películas británicas. Yo, sin dejar de ser español ni asturiano, soy muy británico. Es el país que refleja un poco lo que yo quiero para este país. Y además su cine, en mi opinión, el cine clásico es el mejor. ¿Y por qué es el mejor? Pues bien, después de reflexionar hace tiempo sobre ello, es porque tiene acción y reflexión bien medida, que es lo que tiene que tener una buena película. Si tiene más acción que reflexión, la película queda superficial. Si tiene más reflexión que acción, puede dormirse la gente. Claro. Entonces hay ese equilibrio. ¿Por qué lo tiene? Muy sencillo, por el carácter británico y porque toda la gente que huía de los nazis, antes algunos se hicieron para Hollywood y otros se quedaron en Inglaterra. Entonces traían toda la experiencia centroeuropea del expresionismo y demás. Por eso Hitchcock. Pues Hitchcock, las primeras películas mudas, son coproducción con Alemania. Claro, entonces, claro. Hitchcock debe mucho al cine alemán. Pues dicho queda, Juan Bonifacio Lorenzo, fundador de la Filmoteca de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Si no nos vemos antes, feliz verano y estaremos atentos a la pantalla para ver buen cine, que es el que usted recomienda. Bueno, podemos adelantar que habrá próximos ciclos. Hay también ciclo aquí. En septiembre. Exactamente. Cuando se inicia la nueva temporada, sí. Bueno, pues volvemos al trabajo como los niños en el cole. En septiembre volvemos con nueva temporada, de nuevo estará Juan Bonifacio con esos ciclos de cine de los sábados que ustedes aprecian. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y así llegamos al final del programa de hoy, con cine, con los sueños que nos proporciona la gran pantalla. Gracias por su atención, volvemos mañana, como siempre, aquí en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Hasta mañana.